Veamos acá el siguiente ejercicio. Me están diciendo la función f de x y luego me están diciendo que la evalúe en 11 y en 18 y que lo haga a través de aproximación por incremento y de la manera directa. Entonces, si yo evalúo f de x en 11, cuando x es igual a 11, lo que me va a quedar es que f de 11 es igual a menos 12,83. Esto yo lo calculé por al lado, ¿cierto? Ahora, f de 18, o sea, evaluado de manera directa, me da 378. Hecho por aproximación por incremento, si se acuerdan, lo que yo tengo que hacer en aproximación por incremento es calcular ese delta i, que delta i es f' de a por delta x. Ahora, como a es igual a 11, yo voy a decir que delta i es igual a f' de 11 por delta x. Ahora, lo único que necesito evaluar es f' de a. f' de a va a ser 3 por 1/3 de x cuadrado menos 2 por 13 medios de x más 30. Elimino estos términos y me va a quedar x cuadrado menos 13x más 30. 11 al cuadrado menos 13 por 11 más 30 es igual a 8, ¿cierto? Y delta x es igual a 18 menos 11 es igual a 7. Entonces delta i, según aproximación por incrementos, es igual a 8 por 7, 56. Si yo digo que f de 11 es igual a menos 12,8, entonces por aproximación por incremento, f de 18 va a ser igual a menos 12,8 más 56. Es decir, 43,2. 43,2. Ahora, la función evaluada directamente en 18 me da 378. La función evaluada en aproximación por incremento me da 43,2. ¿A qué se debe esa diferencia? A lo que vimos antes. Veamos ahora gráficamente la función. ¿Qué es lo que hicimos nosotros recién? Nosotros acá lo que hicimos fue fijarnos el punto x igual 11 y a este punto nosotros le calculamos la pendiente, que es la que estamos trazando acá. Cuando yo le trazo a esa pendiente y voy a calcular cuál es el valor que toma esa recta pendiente, en el punto x igual 18, obtengo el punto o el valor que estábamos viendo antes, que era de 42,3, ¿cierto? Ahora, la función, en verdad, tiene una pendiente creciente y cambiante, no constante, ¿cierto? Pendiente, no constante. En cambio, en la aproximación por incremento, yo lo que uso es una pendiente constante. Como mejor proxy. Y al ser el mejor proxy, no exacto como la función original, yo tengo una aproximación que me produce un error. En este caso, si yo voy a medir el error es enorme, porque yo tengo que hacer crecer la función acá hasta llegar a 18, y este es todo el error. ¿Significa siempre que la aproximación por incremento es mala? No, depende de varias cosas, depende del punto donde yo me estoy parando, depende de cómo cambia la pendiente y depende del tramo que yo estoy analizando. Supongamos, por ejemplo, que hubiéramos tomado el punto x igual 4 o x igual 5. En este punto, la pendiente es así, ¿cierto? Si yo quisiera analizar cómo cambia la función ante un pequeño cambio, de 4 a 6 o de 4 a 8, por ejemplo, la relación o el error hubiera sido mínimo. Acá hubiera sido este el error, si hubiera evaluado acá, el error hubiera sido muy chico si hubiera evaluado en 6. En cambio, si quisiera evaluar hasta 0, imagínense el porte del error, ¿cierto? Entonces, depende de varias cosas. Depende de el punto de inicio y el análisis. Y se entiende por análisis
la distancia que yo estoy evaluando. O sea, si estoy pasando de x igual 4 a x igual 12 o a x igual 25, obviamente la aproximación puede tener más tendencia a equivocarse. Ahora, recién vimos la aproximación por incremento cuando tenemos funciones de una variable. En este caso tenemos una función de dos variables y por ende se mueve en el plano tridimensional, ¿cierto? Tenemos x y z. Ahora, el principio es exactamente el mismo. Si yo realizo una aproximación, voy a tener que usar las derivadas parciales, ya no solamente en una variable, sino que en varias variables. Y por eso, la función de aproximación por incremento es la suma de las derivadas parciales multiplicadas por el cambio que se produce en cada una de esas variables. El error se va a producir igual que antes, pero el error siempre va a estar graficado en la imagen de la función, que en este caso es z. ¿Ya? Esta es la función cuando yo estoy calculando la aproximación por incremento en funciones de 3 dimensiones. Veamos ahora un ejemplo en este caso. Veamos acá, esto es el control 1 del primer semestre del año pasado. ¿Ya? Supongamos que un emprendimiento está buscando hacerse conocido en las redes sociales. Según un experto en marketing que contrataron, el nivel de popularidad, P, que se mide como un número de 1 a 100.000, del emprendimiento se puede medir por la cantidad de likes que tienen en Instagram y en Facebook, según la siguiente función. La popularidad de Instagram y Facebook es igual a 4 por 0,6, por i elevado a 0,6, por f elevado a 0,4. Esta es una función que se llama de Cobb-Douglas. La forma de esta función: a por x elevado a alfa por y elevado a beta. Este tipo de fórmulas se llaman de Cobb-Douglas y son muy comunes en la producción. Y es importante que busquen cómo se grafican. Acá tenemos la función y respondamos ahora a las siguientes preguntas. La semana pasada el emprendimiento tuvo 5.000 likes en Instagram y 3.000 likes en Facebook. ¿Cuál es el nivel de reconocimiento que tuvo el emprendimiento? Entonces yo digo la popularidad de 5.000 likes en Instagram y 3.000 likes en Facebook va a ser igual a 4 por 5.000 elevado a 0,6 por 3.000 elevado a 0,4. Y eso nos va a dar nosotros sabemos que el delta popularidad va a ser igual a la derivada parcial de la popularidad con respecto a los likes en Instagram por el cambio en los likes en Instagram más la derivada parcial con respecto a los cambios de los likes con respecto a los likes en Facebook por el delta de los likes en Facebook, ¿cierto? Ahora lo único que tenemos que hacer es calcular cada uno de los 4 componentes, ¿cierto? Y lo vamos a calcular acá. La derivada parcial de la popularidad con respecto a i nos va a quedar 4 por i elevado a 0,6 menos 1 por 0,6 por f elevado a 0,4 y esto nos va a quedar 2,4 por f partido en i
elevado a 0,4. La derivada parcial de la popularidad con respecto a f es igual a 4 por i elevado a 0,6 por 0,4 por f elevado a 0,4 menos 1, ¿cierto? Y esto me va a quedar 1,6 por i partido en f elevado a 0,6. Delta i y delta f son igual a 500 y 400 respectivamente, ¿cierto? Ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es reemplazar estos valores acá, ¿cierto? La popularidad de i y la popularidad de f. La derivada parcial con respecto a f es igual a 1,17. Así lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar. Entonces delta p va a ser igual a la derivada parcial de la popularidad con respecto a los likes en Instagram, 2,9 por los likes en Instagram, por el delta de los likes en Instagram, que es 500, más 1,17 por 400, ¿cierto? Donde 1,17 es la derivada parcial de la popularidad con respecto a Facebook y delta F es el cambio de los likes en Facebook. Y esto me da que delta P es igual a 1918. Si se fijan en este caso, estos 1918 yo los comparo con los 1846 que fueron exactos y el diferencial es relativamente chico. Por la aproximación me da 1918. La diferencia entre 1918 y 1846 son solamente 72 likes. Ahora, esos 72 likes, si los comparamos con la base real, que son 1846, es relativamente poco. Cerca del 4%. O sea, tenemos un error del 4%. Es relativamente chico y la verdad es que la aproximación por incremento está resultando bien. Bueno, con este ejercicio se termina la clase de hoy. Bueno, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que necesiten resolver, ya saben que existen los foros, que pueden hacer preguntas y que la participación siempre va a ser premiada. Un abrazo y nos vemos en la próxima clase.